Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de lo que es esta segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que nos encontramos en esta segunda semana, ya que la semana pasada fue la semana de receso académico. Entonces, recién este lunes, que fue el 21 de julio, comenzamos con lo que es esta segunda semana. Va a finalizar esta segunda semana el 27 de julio, que es el día domingo. Hoy es 23, ya es miércoles, así que ya estamos hacia la mitad de la semana de lo que es esta segunda. Y recuerden que el grupo en el que se encuentran es M2C1G76-057. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo 2. Avanzaré hacia lo que es la secuencia de trabajo para el espacio del día de hoy. La secuencia de trabajo del día de hoy es una bienvenida, la revisión del propósito de este primer espacio, la revisión de las actividades de esta segunda semana y las dudas y comentarios que ustedes puedan tener con respecto a justamente las actividades, cualquiera de las que corresponden a esta segunda semana. Ahora veremos lo que es el propósito. El propósito del día de hoy, o mejor dicho, de este primer espacio, es que podamos intercambiar distintos puntos de vista que pueden tener ustedes, desde lo que es la revisión de los comentarios, la resolución de dudas y también lo que es los contenidos de esta segunda semana, las actividades, tanto
las integradoras como las formativas y las videosesiones que también han tenido ustedes. Recuerden que en caso de que no puedan ingresar en tiempo real a las videosesiones que tienen con sus ADC, pueden revisar lo que son las grabaciones, que igual les permite como tal tener una revisión más amplia de lo que se lleva a cabo de manera semanal. Les repito, todo lo que tiene que ver con esta semana, que es la segunda semana, todas las actividades es lo que podemos revisar. Y la participación activa de parte de ustedes es súper importante, ya que esto permite que justamente podamos explorar las dudas que puedan tener y resolverlas, especialmente para la conclusión de cada una de sus actividades y que realicen la entrega en tiempo y forma para que puedan ser evaluadas en el tiempo correspondiente. Entonces, sí es bien importante que aunque ustedes piensen que la duda puede ser muy chiquita o que piensen que no sería bueno preguntarla porque parece a lo mejor obvia la respuesta, pero no están seguros de la respuesta. Siempre es mejor preguntarla porque si no se quedan con la duda y eso va a impedir que continúen y finalicen su actividad, ¿vale? Entonces sí es importante que puedan llevar a cabo la expresión de sus dudas o sugerencias para sus compañeros. Por ejemplo, si es que alguien tiene alguna duda que ustedes resolvieron con alguno de los recursos que tienen o con alguna solución que a ustedes se les ocurrió, entonces también la pueden compartir con compañeros y compañeras, ¿vale? Es importante, repito, lo que es la participación en el espacio y para ello vamos a revisar las reglas de etiqueta, porque esto va a permitir que cada uno y una de ustedes pueda llevar a cabo sus participaciones sin ningún contratiempo. Entonces voy a avanzar hacia lo que son las reglas de etiqueta. Las reglas de etiqueta. Vamos a utilizar la herramienta que es la de participar, que se puede encontrar dentro de las reacciones o fuera, que es como tal una manita que hace la función de que, por ejemplo, de manera presencial, cuando alguien tiene una duda, suele levantar la mano y entonces le dan la palabra para que pueda llevar a cabo su pregunta o responder una pregunta. Entonces, dentro del espacio se utiliza esta herramienta para que justamente cada quien tenga su turno para poder participar. Y esto es que antes de encender su micrófono, ustedes tienen, repito, que levantar la manita o bueno, seleccionar esa herramienta para que de esta manera yo sepa quién quiere participar y entonces pueda decir su nombre y ya a continuación de que ustedes escuchen su nombre, enciendan su micrófono y lleven a cabo su participación, ya sea como una respuesta o como una pregunta. Entonces, esta manera nos permite que se haga organizado todo y que no vaya a haber interrupciones entre cada una de ustedes, especialmente para que se comprenda la respuesta o la pregunta y también que no vaya a suceder que dos personas enciendan su micrófono y que a lo mejor alguna de ambas tenga el ruido de fondo o que el micrófono cree que el audio no suene de manera adecuada. Por ende, tanto en este momento que estamos todos de manera síncrona, no vayan a escuchar bien o que las personas que vean la grabación de este espacio, que tampoco vayan a escuchar bien lo que se está mencionando. Entonces, es de ahí que primero se necesita que se levante la manita, que utilicen la herramienta para que de esta manera llevemos un orden y que cada quien pueda llevar a cabo sus participaciones de la mejor manera posible. Ahora sí, en este momento, por ejemplo, somos 6 personas
de manera síncrona. Entonces, por favor, recuerden que únicamente vamos a encender nuestro micrófono cuando estemos participando, ¿vale? Va lo mismo para mí, es decir, que en el momento en el que ustedes estén participando, yo apagaré mi micrófono para que no vaya a tener yo un ruido de fondo o que se vaya a repetir el audio en mi equipo de la persona que esté hablando y que tengamos el mejor audio posible. Entonces, ahora sí, avanzó hacia lo que es el esquema. Aquí tenemos el esquema como tal. Este esquema nos permite como tal que veamos la división del módulo. Recuerden que son 4 semanas y para las 3 primeras semanas tenemos 3 unidades diferentes. Para la última tenemos la integración de todas estas 3 semanas y los temas entre sí van a corresponder a elaborar un proyecto integrador y un foro de integración.
Como tal, para esta segunda semana, entonces tenemos la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, y a su vez tenemos dos actividades integradoras y dos actividades formativas. Entonces, ¿alguien quiere mencionar si tiene alguna duda o cómo va con sus actividades de esta segunda semana? Recuerden levantar la manita antes. Bueno, en vista de que no hay ninguna
participación, vamos a avanzar hacia lo que es el propósito de la unidad número 2. Como tal, esta unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, tiene un propósito, el cual es leer diversos tipos de texto de manera eficiente a través del empleo de técnicas para comprender y elaborar resúmenes desde lo que es la identificación y organización de las ideas principales. Recuerden que estos temas como tal nos permiten trabajarlos a través de las actividades integradoras y las actividades formativas. Entonces es lo que vamos a revisar a continuación. Por eso es que les preguntaba si es que había alguna duda con respecto a las actividades para pasar directamente a la duda que tuvieran de alguna de ellas, pero ya que no menciona ninguna, entonces voy a avanzar hacia lo que es la, la actividad integradora número 3 de esta segunda semana. Solo permítanme compartir mi pantalla.
Aquí tenemos lo que es la actividad integradora número 3. Es la primera de la semana número 2, es la actividad integradora 3, selección de texto e ideas aplicables. Como tal, se basa en la lectura, que era lo que les había comentado al inicio del módulo, que todo el módulo se va a basar bastante en lo que es la lectura y es por eso que es tan importante que podamos aplicar las distintas técnicas de comprensión de lectura. Como tal, hay que recordar que la misma nos ofrece muchísimos beneficios, como estimular la creatividad, la concentración, la imaginación, entre muchísimos más. Entre ellos también va a depender de que podamos elegir cuál es el tipo de texto que nos llama más la atención, ya que a partir de ello es que podemos conocer también sus características y saber cuáles son las estrategias que podemos aplicar para poder conocer mejor el texto. Ahora, el propósito de la actividad es que se puedan analizar las distintas características de los cuatro tipos de texto con la finalidad de que se pueda elegir el que más sea de su agrado. Lo que necesitan para elaborar esta actividad es identificar una lectura de su interés, emplear estrategias para la lectura, reconocer la estructura de un texto, identificar las características de los diversos tipos de texto, elaborar esquemas o resúmenes, utilizar Internet como fuente de consulta. Ahora, recuerden que el que entregaré nos dice a grandes rasgos lo que se va a entregar de actividad, pero es importante que revisemos todo. Y en el cómo lo realizaré nos dice punto por punto lo que tenemos que incluir en nuestra actividad para poder entregarla. Entonces, vamos a revisar. En el punto número 1 nos pide elegir una lectura de los cuatro tipos de texto. Ojo, una lectura de los cuatro, no una por cada tipo de texto. Por ende, solo vamos a elegir una. Tenemos el tipo de texto científico, informativo, periodístico. Tenemos también el literario, así que son cuatro tipos de texto. Cada tipo de texto tiene dos opciones, entonces vamos a multiplicar 2, perdón, 4 por 2, entonces serían 8. Tenemos 8 opciones, ¿vale? De esas 8 opciones en total que tenemos, únicamente vamos a seleccionar una de entre todas las 8, una. Ya que tengamos esa opción, entonces nos vamos a analizar ese texto. Es decir, vamos a leer todo el texto, vamos a ver quién lo escribió, en qué año, vamos a ver todos los datos importantes. Recordando que aquí nos brindan los datos importantes de ese texto. Ahora, una vez que hayamos llevado a cabo la lectura, vamos a ir a nuestro documento nuevo que hayamos abierto y vamos a colocar el primer dato que nos solicita. Ese es el título. Vamos a colocar cuál es el título del texto que elegimos. Después nos vamos a cuál es el autor de ese título, ¿vale? Solamente de la lectura que elegimos. Después vamos a ir a fecha de publicación. Después vamos a ir a tipo de texto. Ahí va a depender de cuál haya sido la elección. Por ejemplo, si yo elegí la movilidad como un derecho, recordemos que en la primera columna dice tipo de texto, entonces solamente tenemos que ver cuál es el tipo de texto que es. Y por último, en este primer apartado nos pide, perdón, por penúltimo nos pide características de ese tipo de texto. Entonces, como uno de los primeros pasos que nos solicita también la actividad es revisar los recursos de la semana, y ya podemos saber cuáles son esos recursos, ya los revisamos, ya vimos la información, ya tenemos una noción de cuáles son las características de los distintos tipos de texto y recuerden que se mantiene el micrófono apagado, por favor, gracias. Y por último, vamos a tener las ideas principales. Estas ideas principales las vamos a obtener desde que llevamos a cabo la lectura. Ahora, ya que tenemos esos datos que se nos solicitaron, vamos al punto número 3, que nos pide elaborar un esquema o resumen de la lectura. Ustedes van a elegir qué prefieren elaborar, si un resumen o un esquema. Eso es lo que ustedes deciden. Si eligen un esquema, entonces tienen que ver cuál es el esquema que prefieren. Un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un diagrama de flujo. Va a depender de cada uno o una de ustedes, pero debe cumplir con las características
de ese tipo de esquema. Por ejemplo, si van a hacer un mapa conceptual, debe tener como tal las características de un mapa conceptual. No vamos a hacerlo sin que tenga la estructura correspondiente. Por ejemplo, si elaboramos un diagrama de flujo, no se trata de colocar figuras al azar, sino que debemos colocar de acuerdo al significado que tiene la figura y crear ese flujo de parte de ese diagrama. Así que ya va a depender de ustedes. Y por otro lado, si eligen elaborar un resumen, también debe cumplir con las características de un resumen. Una vez que cumplimos con ese paso, vamos al siguiente. Nos pide escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas en donde ustedes escriban por qué les interesó esa lectura. Sea cual sea el motivo por la cual hayan elegido esa lectura, ustedes van a colocar. Vamos al siguiente paso. Menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura. Ustedes van a colocar cuáles son esas 3 estrategias de acuerdo a lo que saben. Ojo, si ustedes van y buscan en Internet estrategias de lectura y copian esa información de Internet y no le ponen referencia, recuerden que eso estaría sancionado en su calificación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo están obteniendo de una página de internet y están copiando y pegando la información, lo mínimo que se tiene que hacer es colocar una referencia para brindarle crédito a esa página de la cual se obtuvo esa información. Lo ideal es que ustedes describan con sus palabras cuáles fueron las estrategias que ocuparon. Al menos 3. Asesora, ¿puedo escribir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Sí, porque aquí justamente dice al menos. Es decir, si ustedes escriben menos de 3 estrategias, entonces ya iría sobre su calificación porque la rúbrica nos indica que deben colocar mínimo 3, ¿vale? Si es mínimo 3, entonces pueden escribir más de 3, pero no menos de 3. Después nos pide escribir al menos 2 conocimientos nuevos que ustedes adquirieron desde la lectura. De igual manera, acá nos pide mínimo 2. Si ustedes quieren escribir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está bien, pero si escriben 1, entonces ahí va con la calificación y la retroalimentación, porque mínimo nos está solicitando 2. Eso significa que pueden escribir más de 2, pero no menos de 2. Y listo, ustedes tendrían ya su documento con todas estas características. Le colocarían apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, S2, AI3. Esta es la nomenclatura correcta, con sus apellidos y con su nombre, por supuesto. Y van a cargar el archivo y listo. Lo único que faltaría sería la calificación y la retroalimentación de mi parte como asesora. Recuerden que cada actividad integradora tiene una rúbrica. La rúbrica básicamente son los lineamientos o las características que debe tener su actividad para que tenga cierta calificación. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pueden consultarla siempre. Aquí dice, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Lo único que tienen que hacer es darle clic en rúbrica. Y listo, carga la rúbrica. Y aquí aparece que es de la actividad integradora 3. Aquí nos dice los criterios de desempeño, cuáles son los niveles también, y aquí nos va indicando la puntuación para irla señalando. A lo que me refería, que si ustedes copian y pegan información de un sitio externo, se tiene que colocar referencias porque justamente, si por ejemplo aquí dice, presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Si ustedes llegaran a colocar información copiada y pegada de otro sitio, entonces no sería de ustedes, no sería original, sería de alguien más. Ende, acá yo no podría colocar excelente. Es decir, no se les va a descontar ningún punto si ustedes colocan totalmente sus ideas, totalmente de lo que ustedes piensan, totalmente de cómo están expresándose ustedes. Pero si se copia y pega, entonces podría ser bien, es decir, se les descontarían 6.25 puntos. Si se coloca en regular, ahí va dependiendo de la cantidad de información que no sea de manera original de ustedes. De igual manera, aquí se encuentra libre de cualquier tipo de plagio, si se incluyen citas o referencias. Por ejemplo, para esta actividad no nos está pidiendo en ningún apartado que se coloquen citas y referencias, porque
no estamos como tal utilizando de fuente directa algo más. Por eso es que si ustedes por decisión propia buscan en otro sitio información y se copia y se pega o se hacen citas que puedan ser indirectas, es decir, paráfrasis de otros autores u otras autoras, entonces sí se tendrían que colocar las citas y las referencias. ¿Por qué? Porque es brindándole crédito a ese autor o esa autora de la cual tomamos información. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante que se pueda colocar las citas y las referencias, porque si hay cita, tiene que haber referencia. Recuerden que tienen su manual de citas y referencias justamente para tener ejemplos de cómo llevar a cabo esa parte de la actividad en caso de que se requiera o que ustedes tomen información de un sitio externo o de algún recurso de prepa en línea CEP, también se puede elaborar la cita y la referencia. Así que antes de avanzar a lo que es la actividad integradora número 4, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Ninguna, Te escucho, Karen. Ninguna. ninguna asesora. Ahí, para las que han estado diciendo ninguna, la verdad es que no sé quién fue, porque recuerden que justo les mencionaba levantar la manita, pero bueno, como no hay ninguna participación, entonces voy hacia lo que es la presentación de la actividad integradora 4.
Bueno, aquí tenemos la actividad integradora número 4. Esta actividad se llama el resumen para trabajar otro de los temas que tenemos durante esta segunda semana. Como tal, el resumen nos permite extraer lo más importante de un texto o de un escrito sin perder la idea original del autor, pero permitiendo que la persona que escribe el resumen pueda expresar lo que pudo comprender y como tal demostrar de alguna manera que pudo comprender el texto que leyó. El propósito de esta actividad es que puedan identificar una lectura de su agrado, que se pueda llevar a cabo un resumen y que inviten a otras personas a leerlo. Lo que necesitan es identificar ideas principales y secundarias de un texto, el texto que elijan, identificar una lectura de su interés, por supuesto, escribir un resumen desde esa identificación de ideas principales, redactar con buena ortografía lo que es el resumen y lo demás que se solicite, utilizar herramientas para grabar audio o video, ya ustedes deciden, exponer de manera oral, justamente a través de ese audio o video, y organizar sus tiempos. Acá en el que entregaré nos da un resumen y cómo lo realizaré. Paso número 1. Leo uno de los textos que se enlistan a continuación. Tenemos tres. Cada uno trae un link, un enlace a la cual pueden acceder para poder leerlo. ¿Vale? Y acá a un lado viene su respectivo autor. Paso número 2. Descarga el documento, el resumen. Para ello se va a hacer clic en el nombre, se descarga y se presenta. Y una vez que terminen el documento, entonces se guarda así como aparece en el ejemplo. Como aparece en el ejemplo y listo, se puede enviar. Ahora, permítanme presentar el archivo para que justamente podamos ver lo que se tiene que entregar de esta actividad. Bien, tenemos lo que es este documento de la actividad integradora número 4 de la segunda semana. Como tal, esta actividad, recuerden que es la del resumen. Acabamos de ver lo que es su propósito y a grandes rasgos lo que se tiene que entregar, pero este es el documento que descargamos de la plataforma.
Entonces, ya que elegimos una lectura, vamos a colocar en este documento cuál es el nombre y el autor del texto que ustedes eligieron. Después van a colocar la obra literaria que seleccionaron, van a colocar por qué prefirieron ese texto sobre los demás y van a llevar a cabo una investigación. En esta tabla que tienen aquí tienen 6 contextos o ámbitos diferentes: el familiar, académico, económico, político, cultural y bélico. Ustedes van a ir a su buscador y a través del uso de fuentes confiables van a buscar lo que es la información del autor, que pueden ser sucesos o cambios relevantes de manera nacional o internacional, ¿vale? Y van a agregar aquí a un lado la descripción de lo que hayan encontrado, de la información que hayan buscado, ¿vale? Una vez que hayan llenado cada uno de los espacios con información del autor, van a pasar a la resolución de preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la idea principal? Ustedes van a colocar cuál es la idea principal después de haber llevado a cabo la lectura. Después les pregunta: ¿cuáles son las ideas secundarias? Ahí también van a colocar cuáles son esas ideas secundarias. Después van a colocar las palabras clave. Y por último, de ese apartado van a colocar de manera general cuál fue el tema de la lectura y también cuál consideran que es la intención de ese texto, con base a la lectura que llevaron a cabo. Después de ello, van a redactar un resumen, recordando usar de manera adecuada todo lo que implica la escritura. Aquí van a colocar el resumen, el título del resumen, perdón. Si ustedes eligieron una lectura, no le van a poner el título de la lectura. Ustedes van a elegir un título para su resumen con base a lo que leyeron, es decir, van a crear un nuevo título. Y después abajo van a colocar el resumen de una cuartilla. Ojo, acá como ven ya tiene un tamaño de letra y un tipo de letra, que es Arial 11. Ese formato se debe mantener porque está solicitando una cuartilla. Si ustedes le cambian el número de la letra, por ejemplo, vamos a seleccionar esta palabra y vamos a ponerle 18. Como ven, hay una diferencia muy considerable entre el 11, que es número 11, Arial 11, y Arial 18, porque esto permite que su resumen sea más chiquito y con una letra más grande. Y no se trata de eso, sino que se cumpla con lo solicitado de una cuartilla de Arial 11, porque es lo que nos indica el documento. Una vez que ya tienen toda la parte escrita, entonces vamos hacia la cuestión oral. Esto es que van a elaborar un resumen ahora, o mejor dicho, van a exponer su resumen a través de un audio o video. Recuerden que ustedes tienen que grabar con su voz, ¿vale? Porque ustedes están trabajando las características de la oralidad. Esto es que ustedes tienen que trabajarla a través de su voz, ¿vale? No se trata de utilizar alguna otra herramienta con la voz de otra persona, tiene que ser con la voz de ustedes. Es muy importante esa parte porque si no, entonces ustedes no estarían trabajando con esas herramientas. Ahora, tiene que durar de 2 a 3 minutos. En la introducción, ustedes deben mencionar su nombre, la actividad y el propósito de que estén exponiendo. Posteriormente es la exposición del resumen. Ahí no se trata de que lean lo que escribieron, es decir, no van a leer el resumen de aquí arriba de una cuartilla, sino que van a explicarlo. Es como si ahorita les preguntaran: oye, ¿y alguna vez has leído el libro de Harry Potter y la piedra filosofal? Ustedes no van a sacar un resumen ya hecho para contarme si lo leyeron o no, sino que van a contarme: ah, sí, sí lo leí. Ah, oye, ¿y de qué trata? Ah, bueno, pues fíjate que al inicio pasa esto, de esto, y después va desarrollando esto y esto, y finaliza con, y ya entonces no van a tener un resumen previo ya escrito para leerlo, sino que ustedes utilizarían lo que saben, lo que conocen de ese libro en caso de haberlo leído, para explicar lo que ocurre durante el libro, ¿vale? Eso es lo que tienen que hacer durante esa exposición del resumen, explicarlo sin necesidad de leerlo, es decir, de leer el resumen, porque el texto sí lo tienen que leer para saber de qué trata.
Y la conclusión, bueno, van a mencionar cuál es la intención del texto y un nuevo aprendizaje que hayan adquirido desde esa lectura. Recuerden también que una vez que tengan su audio o su video, deben compartirlo con un enlace. Ojo, puede ser de Drive, puede ser de YouTube, por ejemplo, pero ese enlace debe ser público porque si lo colocan en privado, entonces yo no puedo escuchar, no puedo ver el video. Y si ustedes elaboran una presentación PowerPoint con un audio, no estarían elaborando o haciendo este paso de cubrirlo en la nube, por ejemplo. Entonces, tiene que ser un audio o video para que justamente lo único que se suba sea ese audio o video, para justamente trabajar con esas herramientas para compartirlo a través de estos espacios de almacenamiento. Y listo. Sería todo lo que tiene la actividad, a menos de que ustedes tengan como tal unas referencias, por ejemplo, entonces sí deberían colocarlas aquí abajo y ya, sería todo lo que corresponde a esta actividad integradora número 4. ¿Alguna duda? Te escucho, No, Karen. ninguna, muchas gracias. Karen, cuando levantes la manita, permíteme a que te pregunte para que no nos interrumpamos de manera mutua, por favor. Ahora, Wendy, te escucho. Yo tengo una duda al resolver la tabla. ¿Sí? ¿Cuál es? Al contestar la tabla es sobre la lectura también. No, es información de los contextos del autor. Ok, muchas gracias. Te escucho, Victoria. Hola, buenas tardes. Yo tengo también la misma duda sobre la tabla. Tenemos que investigar como tal la vida del autor, es que no entiendo muy bien eso. Sí, se tienen que investigar esos contextos acerca del autor de la lectura que ustedes eligieron. Solo del autor de la lectura que ustedes eligieron. De los otros dos no. Ok, gracias. Entonces, no sería, eso ya no tendría nada que ver con el texto, ¿verdad? Sería nada más sobre él. Sobre el autor. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda con respecto a las actividades integradoras de la semana? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Vale, en vista de que no hay ninguna participación más, recuerden revisar la rúbrica, tanto la actividad integradora 3 como la actividad integradora 4 tiene una rúbrica de cada una. Se pueden revisar todo lo que tiene que cubrir cada una de las actividades y recuerden que en caso de que haya habido alguna situación que les imposibilitara completamente entregar sus actividades, me lo tienen que indicar
a través de la mensajería de la plataforma o a través del correo. Recuerden que son los únicos dos medios oficiales de comunicación. Y en caso de las evaluaciones, por favor, tengan en cuenta que se realizan en tiempos hábiles y son 72 horas máximo, ¿vale? Entonces, que si ustedes entregaron, por ejemplo, su actividad integradora el viernes, o por ejemplo, si le entregan este viernes, que va a ser 25, yo voy a tener hasta el miércoles 30 para calificarla porque sábado y domingo no son días hábiles. De igual manera, la semana pasada no hubo calificaciones ni retroalimentaciones porque fue receso académico. Entonces empezaron a contar las horas hábiles desde este día lunes. Por eso es que ya para este momento todas las actividades ya están calificadas y ya tienen su respectiva retroalimentación. Entonces, por favor, ahí sí les pido paciencia, especialmente cuando estamos en receso académico para recibir sus retroalimentaciones y calificaciones de cada actividad. Ahora sí, en vista de que no hay ninguna duda más, entonces el siguiente espacio es el día viernes para quien pueda tomarse el tiempo para unirse. La invitación y la grabación siempre se encuentran en la pizarra de sesiones. En caso de que yo tenga algún contratiempo, ya les estaré avisando, pero si no, se lleva a cabo de manera normal el viernes en la invitación. Recuerden que va la liga y el horario. Así que, sin más por el momento, ha sido un gusto tener la interacción con ustedes en este espacio. Mucho éxito en sus actividades y tengan una excelente tarde. Hasta luego.